En lo profundo de Oaxaca existe un puente envuelto en misterio, un lugar donde dicen, el diablo dejó su huella. Conocido como el Puente del Diablo, es famoso por las apariciones de figuras encapuchadas y murmullos en un lenguaje antiguo. ¿Qué pacto oscuro guarda este puente? No te vayas, porque hoy te contaremos los relatos más espeluznantes y la verdadera historia de este lugar maldito. Soy de Oaxaca, nací y crecí aquí, y conozco cada rincón de este pueblo que, aunque pequeño, tiene más historias que habitantes. Pero hay una leyenda que sobrevive en susurros, apenas mencionada por los más ancianos y evitada por la mayoría. Hablo del Puente del Diablo, una estructura olvidada por la modernidad, pero que aún levanta miradas furtivas y murmullos llenos de temor. Aunque el puente parece inofensivo, los que lo conocen de verdad saben que tiene una historia tan oscura que es mejor no recordarla. Fue hace solo unas semanas que, por primera vez en años, escuché hablar de él. Había vuelto a Oaxaca porque mi madre estaba enferma y quería asegurarme de estar a su lado. Me encontré de regreso en la rutina del pueblo, las calles empedradas, el mercado lleno de olores familiares, y la gente que no cambia, al menos a simple vista. Pero mientras esperaba en la fila de la carnicería, escuché a dos ancianas susurrando entre ellas, con miradas inquietas y rostros tensos. Dicen que lo han visto, caminando cerca del puente, que nadie se acerque allí, especialmente después de medianoche, susurró una de ellas, y la otra asintió con un miedo tan palpable que me obligó a escuchar con atención. Inmediatamente, supe de qué hablaban. Aunque en mi infancia escuché fragmentos de la historia, mi familia nunca quiso hablarme del Puente del Diablo. Recordaba vagamente a mi abuela persignándose al pasar cerca de él y murmurando oraciones apresuradas, pero nunca entendí el porqué. De niño, solo veía el puente como una estructura vieja y descuidada, con plantas que brotaban de sus piedras y el sonido del agua que corría debajo, arrastrando hojas secas y ramas. Esa noche, después de haber cuidado de mi madre, me sentí inquieto, incapaz de dormir. La conversación de las ancianas había despertado una curiosidad que no había sentido en años. Así que, en lugar de descansar, me puse una chaqueta y salí a caminar por las calles desiertas del pueblo. Cada rincón tenía su propio susurro y cada sombra parecía observarme de regreso. Me dirigí a la plaza principal, donde sabía que encontraría al viejo Sebastián, un hombre que rondaba los 80 años y que conocía la historia de cada rincón oscuro de Oaxaca. Sebastián estaba en su banca habitual, con su sombrero y una botella de mezcal en mano. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron y esbozó una sonrisa desdentada. «¿Qué te trae a estas horas, muchacho?», preguntó, con una voz ronca y baja. No dudé en preguntarle directamente. «Sebastián, necesito saber la historia del Puente del Diablo». Su expresión cambió de inmediato. El brillo de sus ojos se apagó, y sus manos, antes relajadas, ahora agarraban la botella con fuerza. Hubo un largo silencio antes de que finalmente hablara. «Ese no es un tema para andar preguntando», dijo, mirando hacia los lados como si alguien más pudiera oírnos. «Ese puente, hay cosas que es mejor dejar en paz, hijo». Insistí. «Por favor, necesito saberlo». Sebastián soltó un suspiro pesado, resignado, y me miró directamente a los ojos, como si quisiera evaluar si realmente estaba preparado para lo que estaba a punto de contarme. «La historia de ese puente no es para débiles de corazón», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Fue construido en el siglo XVIII, por allá en 1740, cuando el pueblo apenas comenzaba a expandirse. El alcalde de aquel entonces, don Emilio Guerrero, tenía la visión de conectar nuestro pueblo con los terrenos del otro lado del río, donde creía que había oro y tierras fértiles. Pero el río era traicionero, y los intentos de construcción siempre fracasaban. Las aguas se llevaban los materiales, y cualquier estructura que levantaban caía como si una fuerza invisible la derrumbara». Sebastián hizo una pausa, observando cómo el viento movía las hojas en la plaza vacía. Luego continuó con voz baja y temblorosa. «Dicen que don Emilio, desesperado por ver cumplida su ambición, buscó ayuda de alguien que podía hacer posible lo imposible. Fue en una noche sin luna cuando se le vio por última vez caminando hacia el río.
Nunca volvió a ser el mismo después de esa noche, y el puente, de alguna manera, comenzó a construirse como si fuerzas sobrenaturales lo guiaran. La gente aseguraba que trabajaba solo, a escondidas, y que nadie sabía cómo logró terminarlo en solo unas semanas. Levanté una ceja, intrigado y un poco incrédulo. ¿Quieres decir que construyó el puente solo? Eso es lo que dicen, aunque nadie se atrevió a preguntar demasiado. Todos sabían que algo oscuro había sucedido. No solo por la rapidez con que fue construido, sino porque, bueno, el día en que lo inauguraron, una tormenta terrible cayó sobre el pueblo. Don Emilio desapareció esa misma noche. Nunca encontraron su cuerpo, pero, desde entonces, aquellos que cruzan el puente dicen que sienten una presencia, una sombra que los sigue, y algunos aseguran que escuchan murmullos, como si alguien los estuviera vigilando. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda al imaginarme aquella escena. Sin embargo, me reí, intentando aliviar la tensión. Vamos, Sebastián, ¿no crees que eso es solo un cuento para asustar a los niños? Él me miró con una seriedad que borró cualquier rastro de burla en mi rostro. No es un cuento, muchacho. Y te lo digo por experiencia. A los que se acercan demasiado al puente y buscan más de lo necesario, como tú, el puente los llama. Si tienes suerte, solo escucharás los susurros. Pero si te atreves a desafiarlo, podrías terminar como don Emilio, desaparecido para siempre. Guardé silencio, incapaz de procesar completamente lo que me acababa de contar. Me despedí de Sebastián y regresé a casa, pero las palabras del viejo seguían resonando en mi mente. Sabía que estaba jugando con fuego, pero algo en mí, tal vez la misma curiosidad insaciable que siempre me metía en problemas, me decía que tenía que ver el puente con mis propios ojos. Tal vez, si lo hacía, las palabras de Sebastián dejarían de afectarme tanto. A la mañana siguiente, me encontré caminando hacia el viejo puente, intentando convencerme de que solo iba a mirar, nada más. Pero una vez que llegué, al ver su estructura oscura y solitaria, supe que había despertado algo que no se dejaría ignorar tan fácilmente. Aún podía escuchar las palabras de Sebastián en mi cabeza mientras caminaba de regreso al puente esa noche. El pueblo estaba en silencio, y cada paso que daba me hacía sentir más lejos de cualquier sentido común. Tenía un mal presentimiento, pero era algo que se mezclaba con una emoción difícil de explicar, una curiosidad morbosa que me impulsaba hacia lo desconocido. A las 11 de la noche, estaba en el mismo punto de encuentro con Pedro y Miguel, mis amigos de la infancia. A ellos no les había contado sobre mi conversación con Sebastián, simplemente les mencioné la leyenda del Puente del Diablo. Ambos mostraron un poco de reticencia al principio, pero la idea de desafiar el miedo y recordar viejos tiempos de aventuras juntos los convenció. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Miguel mientras ajustaba la linterna en su mano. Sus ojos brillaban de emoción y temor a partes iguales. Claro, ¿qué es lo peor que podría pasar?, respondí, intentando sonar confiado. Pero en el fondo, cada fibra de mi ser me decía que esto era una mala idea. Caminamos en silencio hacia el puente, con nuestras linternas iluminando el camino en medio de la penumbra de la noche oaxaqueña. El silencio era abrumador, solo roto por el crujido de nuestros pasos sobre las piedras y el sonido distante de los insectos nocturnos. No había luna esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes que bloqueaban cualquier resplandor, como si incluso la luz evitara aquel lugar. Finalmente, el puente apareció ante nosotros. Desde la distancia, no parecía diferente de lo que había recordado, una estructura antigua, de piedra oscura y enmohecida, cubierta de musgo y plantas silvestres que habían crecido entre sus grietas. Pero ahora, con el peso de las historias de Sebastián en mi mente, el puente se sentía diferente, casi vivo, como si nos observara. Pedro fue el primero en avanzar. Lo observé cruzar al centro del puente, sus pasos resonaban huecos en la estructura. Al llegar a la mitad, se detuvo y miró a su alrededor, como si esperara que algo sucediera. «Vengan, cobardes». «No hay nada aquí», dijo en voz alta, intentando animarnos, pero su tono de voz no era tan seguro como sus palabras. Miguel y yo nos miramos, dudando por un segundo, pero finalmente dimos el paso hacia el puente. A medida que nos adentrábamos, sentía una presión en el pecho, un peso invisible que me hacía difícil respirar.
Cada paso parecía arrastrar una sombra detrás de nosotros, una presencia que crecía y se hacía más opresiva a medida que avanzábamos. ¿Escuchan eso?, murmuró Miguel, mirando alrededor con una expresión de desconcierto. Nos quedamos en silencio, tratando de captar algún sonido en la oscuridad. Al principio, solo escuchábamos el murmullo del agua corriendo debajo del puente, pero luego, un susurro se levantó en el aire. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero al mismo tiempo, helado y cargado de una maldad profunda. Parecía pronunciar nuestros nombres, alargándolos en la oscuridad. Debe ser el viento, intenté tranquilizarlos, aunque ni yo mismo me creía mis palabras. Pedro intentó reír, pero el sonido salió débil y tembloroso. Todos sabíamos que no era el viento. Sin embargo, ninguno quería ser el primero en sugerir que regresáramos. Nos quedamos allí, en el centro del puente, mirándonos unos a otros mientras el aire se volvía más denso y frío, como si una niebla invisible nos rodeara. Entonces, sucedió algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Frente a nosotros, a solo unos metros de distancia, apareció una figura encapuchada, una sombra alta y oscura que parecía absorber la luz. Sus rasgos eran indistinguibles, pero sus ojos, unos puntos rojos y penetrantes, brillaban en la penumbra como brasas encendidas. ¿Quién está ahí?, logró balbucear Miguel, su voz apenas un susurro. La figura no respondió. Solo permaneció inmóvil, observándonos con esa mirada helada que parecía perforar nuestras almas. Mi corazón latía con fuerza, y podía sentir el sudor frío en mi frente mientras mis piernas temblaban, incapaces de moverse. Todo mi cuerpo quería correr, pero una fuerza invisible me mantenía clavado en el lugar. Pedro intentó dar un paso adelante, pero en cuanto lo hizo, el suelo bajo sus pies pareció estremecerse. El puente emitió un gemido, como si fuera una criatura viva que protestaba ante nuestra presencia. Pedro retrocedió de inmediato, su rostro lleno de pánico. La figura avanzó lentamente, y con cada paso que daba, el susurro en el aire se intensificaba. Era como si el puente mismo hablara, sus palabras eran incomprensibles, pero el tono era claro, estábamos siendo advertidos. «Vámonos de aquí», murmuré, finalmente encontrando la fuerza para hablar. Sin decir una palabra más, nos dimos la vuelta y comenzamos a correr. No me importaba si alguien pensaba que estaba actuando como un cobarde. La sensación de terror era abrumadora, y sentía que si no salía de allí en ese momento, jamás volvería a ver la luz del día. Apenas logramos cruzar el puente cuando el aire detrás de nosotros se volvió aún más gélido, y un grito desgarrador resonó en la noche, como el aullido de una criatura infernal. Nos cubrimos los oídos y corrimos con todas nuestras fuerzas, sin mirar atrás, hasta llegar a la plaza del pueblo, donde finalmente nos detuvimos, jadeantes y temblorosos. ¿Viste eso? ¿Viste esos ojos?, preguntó Pedro, tratando de recuperar el aliento. Sí, pero no quiero hablar de eso. Miguel se dejó caer en el suelo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Me senté junto a ellos, aún en shock, y miré hacia el camino que conducía al puente. Aunque estábamos a una distancia considerable, sentía que aquellos ojos rojos aún nos observaban, como si nos estuvieran marcando. Mi mente seguía tratando de entender lo que habíamos visto, de racionalizarlo como una alucinación, pero en el fondo sabía que no había nada racional en lo que acabábamos de experimentar. Después de un largo silencio, Pedro habló, casi en un susurro. Mi abuelo siempre me decía que nadie debía cruzar ese puente después de medianoche, que es un lugar donde habita algo que no pertenece a este mundo. No respondí, pero ahora entendía las palabras de Sebastián, el viejo del pueblo. Había algo en ese puente, algo antiguo y malévolo que había estado esperando en silencio, hasta que cometimos el error de despertar su atención. Esa noche, apenas logré dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos puntos rojos brillando en la oscuridad, y el sonido del susurro, pronunciando mi nombre, se repetía en mi mente como un eco infernal. A partir de ese momento, supe que mi vida había cambiado. El puente del diablo nos había marcado, y ya no había vuelta atrás. Pasaron varios días desde aquella noche en el puente. Aunque intentaba seguir mi vida normal, algo en mí había cambiado. La experiencia nos había marcado profundamente a mí y a mis amigos.
Pedro no quería hablar de lo sucedido y Miguel evitaba cualquier mención del puente. Yo, en cambio, sentía una necesidad irresistible de encontrar respuestas, aunque sabía que al hacerlo podría estar poniendo en riesgo mi propia cordura. Intenté buscar información en la biblioteca del pueblo. Me pasé horas revisando libros antiguos sobre la historia de Oaxaca, tratando de encontrar alguna mención al Puente del Diablo. Sin embargo, los registros oficiales parecían evitar cualquier referencia a esa estructura. Todo lo que encontraba era fragmentado, vago, como si hubiera un intento deliberado de borrar la historia oscura de ese lugar. Esa tarde, mientras caminaba de regreso por las estrechas calles empedradas, recordé la conversación que había tenido con Sebastián. Él había sido el primero en advertirme sobre el puente, y su mirada llena de miedo me daba la certeza de que sabía más de lo que había compartido. Sabía que debía hablar con él, aunque algo en mí temía lo que podría descubrir. Al día siguiente, lo encontré en la plaza, sentado en su banco habitual, con su sombrero de ala ancha cubriéndole el rostro. Parecía saber que yo lo buscaba porque, en cuanto me acerqué, alzó la vista y me observó con sus ojos cansados, pero cargados de una sabiduría inquietante. ¿Quieres respuestas, muchacho?, dijo, sin darme tiempo a saludarlo. Asentí, sin decir palabra. La seriedad de su tono me hizo comprender que no debía interrumpir. Ese puente no es solo una estructura antigua. No fue construido por casualidad, y mucho menos para el tránsito común. Hubo un propósito oscuro desde el principio, y te aseguro que quienes lo levantaron sabían lo que estaban haciendo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en su voz me decía que no estaba exagerando. ¿De qué está hablando, don Sebastián? ¿Quién construyó ese puente?, le pregunté, intentando mantener la calma. Sebastián suspiró y miró hacia el horizonte, como si estuviera viendo algo que solo existía en su memoria. Los rumores dicen que, hace mucho tiempo, un hombre, un ancestro mío, hizo un pacto en ese lugar. Se llamaba Jacinto Morales, y era un hombre ambicioso, desesperado por lograr riqueza y poder. Había perdido a su familia en una epidemia, y, consumido por el dolor, buscó cualquier medio para cambiar su destino, incluso si eso significaba vender su alma. La historia de Sebastián me dejó perplejo. Parecía una leyenda inventada, pero algo en sus ojos decía que él creía cada palabra. ¿Qué tiene que ver eso con el puente?, pregunté, tratando de entender. Y Jacinto construyó el puente como símbolo de su pacto, respondió Sebastián. Se cuenta que, para sellar el acuerdo, tuvo que ofrecer algo más que su alma. Algunos dicen que sacrificó a quienes intentaron detenerlo. El puente se convirtió en un lugar maldito, un portal entre este mundo y el infierno mismo. Y desde entonces, cada cierto tiempo, reclama a quienes se atreven a cruzarlo sin respeto. Un silencio sepulcral se instaló entre nosotros. Podía escuchar el sonido lejano de las campanas de la iglesia, pero parecía venir de otro mundo. Miré a Sebastián, tratando de asimilar lo que acababa de decirme. ¿Y por qué nos dejó en paz esa noche?, pregunté finalmente, sintiendo que aún había algo que no comprendía del todo. Sebastián me observó con una mezcla de lástima y advertencia en sus ojos. No te dejó en paz. Solo te está esperando, muchacho. El diablo no da tregua. Has despertado su interés, y ahora, está esperando que des el siguiente paso. Esa noche, no pude dormir. La advertencia de Sebastián resonaba en mi mente como una sentencia. ¿El diablo estaba esperándome? ¿Por qué yo? Intenté convencerme de que todo era una fantasía, una superstición del pueblo. Pero en el fondo, sabía que algo oscuro y poderoso estaba detrás de todo esto. Los días pasaron y empecé a notar cosas extrañas. Cada vez que caminaba por el pueblo, sentía una presencia detrás de mí, como si alguien me estuviera siguiendo. Al girarme, nunca había nadie, pero el aire se sentía denso, cargado de algo que no podía explicar. Mi sombra parecía más oscura, como si algo estuviera infiltrándose en mí lentamente. Una noche, mientras intentaba descansar, escuché un susurro en mi habitación. Era un sonido suave, apenas audible, pero tan penetrante que me heló la sangre. Era mi nombre, susurrado en la penumbra, como si alguien estuviera en la esquina más oscura de la habitación. Me senté en la cama, tratando de tranquilizarme, convenciéndome de que solo era mi imaginación.
Sin embargo, el susurro se intensificó, llenando la habitación, rodeándome, hasta que el miedo me obligó a salir de allí. Corrí hacia la calle, sintiéndome ridículo por huir de algo que no podía ver. Cuando finalmente me detuve, me encontré en la plaza, justo frente a la estatua del santo patrono del pueblo. Miré a mi alrededor, respirando profundamente, tratando de recobrar la compostura. Y entonces, vi algo que me dejó sin aliento. En una esquina de la plaza, a la luz tenue de un farol, había una figura encapuchada. Era la misma que habíamos visto en el puente, observándome con aquellos ojos rojos que me habían perseguido desde aquella noche. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas se negaban a moverse, como si una fuerza invisible me mantuviera atado al suelo. La figura avanzó lentamente, cada paso resonaba en la plaza desierta. Cuando estuvo a pocos metros de mí, se detuvo y alzó una mano, señalándome. En su gesto había una intención clara, una invitación que me helaba hasta los huesos. Era como si me estuviera convocando, llamándome a un destino del que no podía escapar. Te he estado esperando, murmuró con una voz ronca y profunda, una voz que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. De repente, la figura se desvaneció, dejándome solo en la plaza. La oscuridad volvió a ser solo oscuridad, y el silencio retornó a su calma habitual. Pero yo sabía que algo había cambiado. Aquel encuentro no había sido un sueño ni una alucinación, había sido una advertencia. Una señal de que el tiempo se estaba agotando, y pronto tendría que enfrentar lo que sea que habitaba en el puente. Esa misma noche, volví a casa, incapaz de sacarme de la mente la imagen de la figura encapuchada. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos rojos, observándome desde la penumbra. Finalmente, me di cuenta de que no tenía escapatoria. A la mañana siguiente, busqué a Pedro y Miguel. Sabía que ellos también habían sido marcados de alguna manera, y no podía enfrentar esto solo. No podemos seguir huyendo, les dije, con un tono más firme de lo que realmente sentía. Necesitamos respuestas, y solo las encontraremos si regresamos al puente. Ambos me miraron con horror, pero finalmente, asintieron en silencio. Aunque cada uno tenía sus propios miedos, sabíamos que la única manera de liberarnos de esta maldición era enfrentándola juntos. La noche en que decidimos regresar al puente, Oaxaca estaba sumida en una calma inquietante. Ni una brisa movía las hojas de los árboles y el cielo parecía más oscuro de lo habitual, sin rastro de las estrellas que solían iluminar el pueblo. Caminábamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos y temores. Pedro y Miguel parecían tan aterrados como yo, pero sabíamos que no podíamos escapar de esto. Algo nos estaba llevando de vuelta, algo que parecía inevitable, como si un destino oscuro nos hubiera marcado la noche en que cruzamos aquel puente por primera vez. Cuando nos acercamos a la entrada del sendero que llevaba al puente, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí un impulso irracional de dar la vuelta y regresar a casa, pero sabía que ya era tarde para eso. Me di cuenta de que mis amigos sentían lo mismo, pero avanzábamos, cada paso más pesado que el anterior. Al llegar al puente, el aire se sentía denso, cargado de un aroma extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo que no podía identificar, como el olor a hierro oxidado. La estructura oscura del puente se alzaba ante nosotros, solitaria y misteriosa, como si esperara nuestra llegada. ¿Estamos seguros de esto?, preguntó Pedro, con la voz temblorosa. No tenemos otra opción, respondí, intentando sonar firme, aunque mi corazón latía desbocado. Nos acercamos al centro del puente, el lugar exacto donde habíamos tenido aquella experiencia aterradora. El silencio era absoluto, como si la noche misma contuviera la respiración. Sentía cada sonido amplificado, el crujido de nuestras pisadas sobre la madera envejecida y el leve susurro del viento que comenzaba a soplar suavemente. De repente, algo llamó mi atención. A un lado del puente, en la orilla del río, había un círculo de piedras ennegrecidas, y en su centro, restos de velas rojas y negras derretidas. Me agaché, inspeccionando lo que parecían cenizas esparcidas alrededor del círculo. ¿Qué es esto?, murmuró Miguel, mirando con horror la evidencia de algún tipo de ritual. Sentí que algo oscuro había ocurrido allí. Podía percibir una energía densa y opresiva que parecía emanar de ese lugar.
Mi instinto me decía que nos alejáramos de inmediato, pero algo más profundo me impulsaba a permanecer allí, a descubrir qué había ocurrido. Entonces, escuchamos un susurro. Al principio, pensé que se trataba del viento, pero rápidamente me di cuenta de que eran palabras, aunque no en un idioma que entendiera. Era un murmullo grave, gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Escuchan eso?, preguntó Pedro, mirando a su alrededor, con el rostro pálido de terror. Asentí en silencio, incapaz de hablar. El susurro se hizo más intenso, como si alguien o algo estuviera recitando una especie de invocación. Las palabras resonaban en mi mente, como un eco siniestro que no lograba comprender, pero que de alguna forma me llenaba de un miedo primitivo. Entonces, la figura encapuchada apareció en el otro extremo del puente, tal como la habíamos visto aquella noche. Sus ojos rojos ardían en la oscuridad, y aunque la distancia nos separaba, sentía su mirada clavada en mí, como si pudiera ver a través de mi alma. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos, como si una fuerza invisible nos mantuviera atados al lugar. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, sus pasos apenas perceptibles sobre la madera del puente. Con cada paso, el aire se volvía más pesado y la oscuridad se hacía más profunda. Podía escuchar mi corazón latiendo desbocado, y supe que mis amigos estaban igual de aterrados. ¿Qué quiere de nosotros?, logré susurrar, aunque no esperaba una respuesta. Para mi sorpresa, la figura detuvo su avance y habló. Su voz era profunda, antigua, como el eco de siglos de secretos oscuros. Ustedes han cruzado el umbral, dijo, con un tono que parecía resonar en el fondo de mi mente. Ahora deben decidir, el trato está sobre la mesa. Sentí que mis piernas se debilitaban, pero me obligué a mantenerme de pie. La idea de un trato con esa entidad me aterraba, pero una extraña parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué tipo de trato podría ofrecer una entidad así? ¿Qué precio tendría que pagar? ¿Qué clase de trato?, pregunté, sin poder evitarlo. La figura soltó una risa baja y escalofriante, como si mi pregunta hubiera sido precisamente lo que esperaba. Un trato por conocimiento, poder, y todo aquello que el corazón humano codicia, respondió, extendiendo una mano hacia mí. Sus dedos huesudos y alargados parecían brillar con una luz tenue y macabra. Solo tienes que decir sí. Miré a Pedro y Miguel, buscando alguna señal de cordura en medio de aquella locura. Sus rostros reflejaban el mismo horror que sentía yo, pero también vi algo más, un atisbo de fascinación, de atracción hacia lo desconocido. Me di cuenta de que aquella entidad sabía exactamente cómo manipular nuestros deseos y miedos, ofreciendo algo irresistible en un momento de vulnerabilidad. Entonces, de repente, el susurro se detuvo. El silencio volvió a envolvernos, y la figura encapuchada desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos en el puente, en una quietud irreal, intentando comprender lo que acababa de suceder. Tenemos que irnos, dijo Miguel, con la voz rota por el miedo. Sin decir nada más, comenzamos a caminar de regreso, cada uno perdido en sus pensamientos. Sabía que algo dentro de mí había cambiado, y estaba seguro de que mis amigos sentían lo mismo. Aunque habíamos escapado del puente esa noche, sabíamos que no habíamos salido ilesos. Habíamos sido marcados, de alguna forma, y la sombra de aquel encuentro nos perseguiría para siempre. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las noches se convirtieron en horas interminables de insomnio, llenas de sueños oscuros y aterradores. Cada vez que intentaba dormir, veía los ojos rojos de la figura encapuchada, observándome desde la penumbra. Escuchaba sus palabras resonando en mi mente, tentándome, invitándome a regresar y aceptar el trato. Intenté hablar con Pedro y Miguel, pero ambos evitaban el tema. Parecía que preferían fingir que nada había pasado, aunque sus rostros demacrados y su actitud evasiva me decían que estaban igual de perturbados que yo. Finalmente, no pude más. Una noche, decidí regresar al puente, esta vez solo. Sabía que era una locura, pero sentía que no tenía otra opción. El peso de lo desconocido era más fuerte que mi temor, y algo dentro de mí necesitaba respuestas. Quería enfrentar a esa entidad, de alguna forma, comprender el propósito de todo esto. Cuando llegué al puente, la noche estaba extrañamente tranquila, casi apacible.
me acerqué al centro y esperé, sintiendo el aire cargado de una tensión que parecía latente, como una bestia a punto de atacar. Entonces, el susurro comenzó nuevamente, suave y distante al principio, pero aumentando en intensidad hasta rodearme completamente. Y allí, frente a mí, la figura encapuchada apareció una vez más. Esta vez, parecía más imponente, más real, como si el mismo infierno se hubiera manifestado en ese lugar. «Has vuelto», dijo, con una sonrisa que podía percibir bajo la sombra de su capucha. «Sabía que no podrías resistirte». Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. Sabía que estaba en territorio peligroso, pero ya no podía retroceder. «Quiero respuestas», dije, con la voz temblorosa pero decidida. «Quiero saber quién eres y qué quieres de mí». La figura inclinó la cabeza, como si considerara mis palabras, y entonces, en un tono que parecía deslizarse directamente hacia mi alma, respondió: «Soy el guardián de este lugar, el custodio de aquellos que buscan más allá de lo que pueden comprender. Y tú, has venido a mí en busca de un propósito, de un poder que solo puedo concederte a través de un pacto». Mi mente luchaba por procesar sus palabras. Un pacto, un trato con el diablo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero una fuerza inexplicable me mantenía atado a ese lugar, incapaz de dar marcha atrás. El aire en el puente se había vuelto aún más denso, casi insoportable. La figura encapuchada permanecía inmóvil frente a mí, sus ojos brillando con una luz roja antinatural. Sentí una presión en mi pecho, como si el mismo peso de la oscuridad me estuviera aplastando. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. La presencia de esa entidad era demasiado poderosa, demasiado seductora. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura encapuchada, sin mover un músculo, extendió su mano hacia mí. En sus dedos brillaban símbolos extraños, como si fueran tatuajes vivos, serpenteando sobre su piel. Su voz volvió a resonar en el aire, grave, profunda, casi como un rugido. «Lo que quiero de ti es tu alma». Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí un frío indescriptible recorrer mi cuerpo. No sabía si lo que me decía era real, si estaba soñando o si todo eso era una pesadilla que no podía despertar. Pero la mirada fija de la entidad, la fuerza con la que su voz vibraba en el aire, me decía que todo era demasiado real. «Tu alma, joven», continuó la figura. «Es lo único que puedo tomar. Y a cambio, te concederé lo que tu corazón desea más que nada en este mundo: poder, conocimiento, o simplemente, la satisfacción de tus deseos más oscuros. Elige». Mis pensamientos estaban caóticos. Sabía que había un precio por todo esto, que no podía haber nada gratis en este tipo de tratos. Pero algo dentro de mí, alguna parte oculta que había estado esperando, me susurraba que aceptara. Me sentía vulnerable, completamente agotado, y esa oferta parecía tentadora. Podría tener lo que siempre quise. Podría ser más que lo que era. La tentación era insoportable. Pero algo me detuvo. Quizás fue el instinto de supervivencia, o tal vez un último atisbo de lucidez. Miré a la figura, mi respiración pesada, mi mente tratando de ordenar los pensamientos, buscando una salida. «¿Qué pasa si digo que no?», pregunté, mi voz temblorosa pero con una determinación que no sentía antes. La figura pareció sonreír, aunque no veía su rostro bajo la capucha. La sombra de la sonrisa era palpable, y me heló la sangre. La entidad no respondió de inmediato. Su silencio fue más aterrador que cualquier palabra. Finalmente, sus labios se movieron, pero no emitió un sonido. En su lugar, una sensación de frío se extendió por todo mi cuerpo, como si una ola de hielo me estuviera envolviendo por completo. De repente, la oscuridad sobre el puente comenzó a moverse. Como si las sombras mismas cobraran vida, comenzaban a retorcerse y a agitarse, acercándose hacia mí. Podía escuchar susurros, risas, gemidos, como si miles de voces perdidas se levantaran del mismo suelo. Era como si el mismo puente estuviera cobrando vida, como si la tierra bajo mis pies estuviera a punto de tragarme. Una presión indescriptible se apoderó de mi mente. Vi flashes de imágenes distorsionadas, escenas de dolor, sufrimiento y oscuridad. Cada uno de esos flashes parecía desgarrarme,
como si cada uno de ellos fuera una visión del infierno. Escuché gritos de almas perdidas, vi rostros que se desvanecían antes de que pudiera reconocerlos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía parpadear, no podía apartar la vista. Estaba atrapado en esa visión, en ese espacio entre la vida y la muerte. Y entonces, en medio de todo eso, una risa retumbó en mi cabeza, como un eco infernal. Era la risa de la figura encapuchada, pero mucho más siniestra. Era la risa de la condena, la risa del precio que debía pagar. No puedes escapar, joven, dijo la figura finalmente, su voz suave pero cargada de un poder aterrador. El trato ya está sellado. Has cruzado el umbral. Ahora, todo lo que deseas tiene un precio, y ese precio es tu alma. Un dolor insoportable se apoderó de mi pecho. Sentí como si algo me arrancara el alma, como si estuviera siendo despojado de mi esencia misma. Intenté gritar, pero no podía. Mis ojos se llenaron de oscuridad, y el sonido del mundo a mi alrededor se desvaneció en un estrépito ensordecedor. La sensación de ser absorbido por algo más grande, más antiguo y más oscuro me consumió por completo. Y entonces, como si fuera parte de una pesadilla interminable, todo se detuvo. La presión, los susurros, el dolor, todo desapareció en un instante. Abrí los ojos, esperando ver el puente, la figura, pero todo estaba en completo silencio. Me encontraba de pie en el centro del puente, completamente solo. El viento soplaba suavemente, pero no había rastro de la entidad. Las sombras se disipaban lentamente, y la luna iluminaba la escena con una luz tenue. Sentí que la tierra bajo mis pies era sólida nuevamente, pero algo había cambiado. Algo en mí había sido arrebatado. Miré mis manos. No podía explicar lo que sentía, pero sabía que algo había sucedido, algo irreversible. Había aceptado el trato. Mi alma ya no era mía. En su lugar, una sensación vacía, como una marca indeleble, se apoderó de mi ser. De repente, una voz, suave pero siniestra, susurró en mi oído. Era la misma voz de la figura encapuchada, como si aún estuviera presente, acechándome. ¿Lo has hecho bien, joven? Ahora serás testigo de lo que el mundo no puede ver. La oscuridad se ha apoderado de ti, y a partir de ahora, caminarás entre los vivos y los muertos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que las palabras de la entidad eran ciertas. Lo que había hecho no tenía vuelta atrás. El trato estaba sellado, y el precio ya había sido pagado. No era solo un pacto con el diablo, era un pacto con el mismo abismo. Al día siguiente, algo cambió en mi vida. Las personas comenzaban a mirarme de manera diferente, como si pudieran ver algo que yo no podía. Sentía una presencia constante, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Los sueños que antes me aterraban, ahora eran más vívidos, más reales. A veces, podía escuchar susurros a mi alrededor, aunque no había nadie cerca. Había perdido mi alma, y con ella, mi humanidad. Ahora, el puente del diablo en Oaxaca ya no era solo un lugar aterrador, era mi destino.